Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Hola de nuevo. La petición que abordábamos la semana pasada no estaría completa sin algunos de los últimos artículos científicos o descubrimientos, digamos, más ortodoxos. Pues bien, sigamos desenterrando las arenas de Egipto. Recientemente se ha publicado un artículo titulado "No todos los caminos conducen a Roma. Enfoques interdisciplinarios de la movilidad en el mundo antiguo", por Devesa, Jiménez y Payás, entre otros autores, en su mayoría españoles, pero también de Dinamarca o Noruega. Los autores consideran la movilidad en la antigüedad en su sentido más amplio. Aquí discuten cómo esa característica clave de las sociedades, que es inherente a su funcionamiento, donde se encuentran los procesos culturales, sociales y económicos, como en un conjunto. El Mediterráneo, y por extensión el Imperio Romano, fue un área cambiante, por lo tanto permite estudiar esa movilidad desde muchas perspectivas. Por ejemplo, explorando el movimiento de ideas, no solo ideológicas en sí mismas, sino también religiosas, en relación con los patrones sociales y económicos que quedaban, digamos, en una línea por debajo de la propia sociedad, como una intrahistoria. Del mismo modo, la propia movilidad física, o sea, el de las personas a través de los imperios o dentro de todos los asentamientos, fue tratado como una consecuencia y una forma de facilitar esas relaciones sociales. Porque los romanos disponían de una amplia red de carreteras, podríamos llamar, de redes de comunicación muy bien enlazadas. Todo su imperio, toda Europa prácticamente hasta Egipto estaba comunicado, lo cual facilitaba estas interrelaciones entre los pueblos y también el paso de mercancías, etcétera, etcétera, lo cual permitía un comercio desde Roma hasta Egipto. Y lo que era exótico en un lugar no lo era en el otro, con lo cual se creaban vínculos, en algunos casos fuertes. Este comercio forma parte esencial para reforzar esa interconectividad en el Mediterráneo, y por lo tanto ese intercambio y el contacto directo a larga distancia. Al final lo que ocasiona es ampliar el conocimiento. Todo el mundo se siente extranjero cuando viaja a otro lugar que no conoce, en el sentido de ampliar ese conocimiento de que poco sabía, o incluso más allá de prejuicios, de miedos y demás, como qué diferente puede llegar a ser la vida de unos lugares a otros. Pues todas estas interconexiones son de las que yo me imagino cómo pudiera ser un viaje de, no sé, meses, desde la península ibérica hasta Egipto. Es decir, cómo en esas calzadas romanas, a lo largo de todas ellas, se intercambiaban desde perfumes, inventos, libros, conceptos e ideas sociopolíticas y hasta deidades. Así el mundo cambió por completo. De hecho, hay que tener en cuenta que el origen de la ciencia está estrechamente vinculado con la transformación del hombre, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Aunque se hace difícil enmarcar los primeros avances científicos, muchos autores coinciden en que los gérmenes de los mismos se remontan por lo menos a 5.000 años, a la antigua Mesopotamia y sobre todo al antiguo Egipto, donde se desarrollaron las primeras grandes civilizaciones. Y como en todo caso, esos avances se copian o van intercalándose en la sociedad a donde llegan. Cuando el imperio alejandrino sucumbe al romano, Roma asimila la cultura egipcia, no ocupándose prácticamente de las ciencias. Sus mayores esfuerzos estaban concentrados en alcanzar un gran poderío militar. Pero con la caída de este imperio, más o menos en el siglo III a.C., y su división en romano de Occidente y en imperio bizantino, solo en el segundo de ellos las ciencias continúan desarrollándose, mientras que Europa occidental cae en ese oscurantismo de la Edad Media que todos conocemos.
que duraría pues, hasta el siglo XV de nuestra era prácticamente. Con la invención de la imprenta y el comercio de libros o el intercambio de libros a partir de los siglos XI y XV, recordemos que ya había una forma de imprenta más o menos rudimentaria que se creó en China alrededor del año 1045. Pues se hacen algunos aportes a la aritmética, a la medicina y a la astronomía en Egipto. Y desde la imprenta por Gutenberg en 1430, prácticamente las ciencias y las artes tienen un florecimiento con la llegada del Renacimiento, tras ese estancamiento medieval. Aunque se sospecha que muchos conocimientos se perdieron en la desaparición de la Biblioteca Real de Alejandría y que incluso en el antiguo Egipto todo estaba inevitablemente relacionado o mezclado con la magia o, no había una división entre lo que sería la religión y la ciencia, los egipcios avanzaron bastante en cuanto a medicina, con lo cual imaginémonos en Europa cuando todo se relacionaba pues con castigos divinos o no había una clara ciencia. En Egipto ya existía una incipiente medicina, incluso cirugía, consideran algunos arqueólogos, de tal modo que tuvo que ser bestial ese cambio de los médicos curanderos europeos cuando conocieron todos estos avances. En el antiguo Egipto ya se conocía la dormidera y luego ese comercio de mercancías, otras plantas que no existían en Europa. De hecho, los antiguos egipcios aprendieron mucho sobre la anatomía humana pues gracias a la tradición de momificar. Al preparar a los muertos para su viaje al más allá, podían ver las partes del cuerpo y asociarlas con las enfermedades que habían sufrido en la vida. Simplemente este hecho ya era un cambio grandísimo. Recordemos que en Europa, desde la aparición del Imperio Romano hasta el siglo XIII, o sea, en plena Edad Media, las autopsias fueron prohibidas por la Iglesia Católica. Su posición era básicamente religiosa, se remontaba al propio Jesucristo. Aunque la misma palabra autopsia en griego quiere decir ver con los propios ojos. Pero si abrías un cuerpo para realizar esa autopsia en esta época, se consideraría blasfemia y poco menos que, te quemarían o algo similar. En este sentido, hago la recomendación del Médico, un libro, que incluso hay una película, que me parece uno de los mejores en este sentido. Por no extendernos mucho con este tema, gustaría destacar el arreglo de dientes que realizaban como primigenios dentistas. Ya que aunque se esforzaban en limpiar y moler bien los granos, por ejemplo, de la harina que comían, siempre pedazos de piedra que se colaban en la molienda, así como la propia arena del desierto, que gastaba los dientes y podía llevar a que se hicieran huecos, o simplemente que la higiene bucal no fuera como la actual, o incluso aun siéndola a día de hoy, no es garantía de tener unos dientes saludables. Con lo cual hay al menos un papiro, el papiro de Ebers, que utiliza o aplica rellenos y ungüentos. Por ejemplo, para un diente que se pica, utilizar comino una parte, resina de incienso una parte, fruta una parte. Recordemos que en Europa, incluso hasta el siglo XIX, las fotos que existen, la mayoría de las veces salen sin sonreír. Eso se debe a que normalmente no disponían de todas las piezas dentales. En Egipto, la circuncisión también era una práctica común. Incluso había un sistema médico controlado por el gobierno. Otro artículo sobre el delta occidental en la antigüedad revisa el trabajo arqueológico reciente, en particular estudios arqueológicos, excavaciones y análisis de cerámica en el delta de Egipto occidental. Todo ello para presentar una síntesis y aclarar patrones de asentamiento en esta región que puedan ser de valor en una reconstrucción histórica. El artículo argumenta que en los siglos V y VI el delta occidental estaba en auge y estaba profundamente integrado en la economía del Imperio Romano de Oriente. El asentamiento estaba en un punto más alto de todos los tiempos para el área. Los márgenes del desierto fueron colonizados, con viñedos incluso, y también, con santos y monjes. Ya sabemos cómo casi siempre está relacionado el mundo de los monjes y el vino. Los pantanos del norte se llenaron de nuevas aldeas. El delta occidental había sido una de las regiones más importantes de Egipto desde el periodo saíta. Sin embargo, se argumenta
que el periodo romano, incluyendo gran parte del siglo IV, muestra una contracción de los asentamientos y de la actividad económica o una recesión. Esta contracción separa dos periodos, ambos de notable crecimiento, que serían el tolemaico y el antiguo tardío. Por tanto, el delta occidental es otro ejemplo de crecimiento generalizado de la economía rural, sobre todo en el Mediterráneo oriental, en los últimos siglos de la antigüedad. Otra curiosa y muy reciente investigación que realiza como primer autor Gretzky y sus colegas en Alemania se titula Primera evidencia osteológica de manos cortadas en el antiguo Egipto. Por primera vez, las manos derechas cortadas de 12 individuos fueron analizadas osteológicamente, con respecto a los huesos. Las manos fueron depositadas en 3 fosas dentro de un patio frente a la sala del trono en un palacio Ixo de la dinastía XV. Estamos hablando en torno al siglo XVI a.C., en la región de Avaris y Tel Daba, en el noroeste de Egipto. Este tipo de práctica ya se conocía a partir de inscripciones y de relieves de tumbas o también de templos, desde el Imperio Nuevo en adelante, pero es la primera vez que se ha utilizado evidencia física para aprender más sobre este procedimiento y sobre las personas a quien les quitaron las manos. Los autores muestran que las manos derechas pertenecían al menos a 12 adultos, 11 hombres y posiblemente una mujer, pero no está claro si las manos fueron tomadas de individuos muertos o vivos. Después de quitar cualquier parte adjunta del antebrazo, las manos se colocaron en el suelo con los dedos extendidos, principalmente sobre las palmas de las manos. El análisis de los huesos no solo apoya la interpretación arqueológica que se había dado de la evidencia de este corte de manos, sino que también agrega más detalles sobre las prácticas como una toma de trofeos en el antiguo Egipto. Pero nos quedamos con la duda si se trataría de elementos que utilizarían, en sortilegios, o si sería como una advertencia en conflictos militares, o realmente cuál es la razón de haber hecho eso. Otro estudio, realizado por McKinnon. Cambios morfométricos y de cría entre el ganado en el antiguo norte de África, desde el año 1000 a.C. hasta el 700 después de Cristo. La evaluación de los datos zooarqueológicos para el ganado principal de esa época, que básicamente eran vacas, ovejas, cabras y cerdos, revela una variabilidad regional, pero también cultural, en la forma en que estos animales fueron manipulados, comercializados, criados y utilizados a lo largo de la antigüedad, en todas las fases. El artículo también hace hincapié en que, por extensión, el norte de África abarca un gran territorio, desde Egipto en el este hasta Mauritania en el oeste. Ecológicamente hay variaciones dentro de cada una de estas zonas, pero culturalmente además estas regiones fueron testigos de la introducción y la influencia de diferentes agentes y factores sociales, incluso de razas, podríamos decir, cómo se podrían ir mezclando, y sobre todo factores económicos durante el periodo que investigaron. Pero supongo que se podría extrapolar a todo el periodo de la historia. Pero los datos de la arqueología de los animales en toda la extensión del norte de la África romana se centra en la naturaleza y el grado de los cambios, sobre todo en el tamaño y la forma dentro del ganado principal. También las modificaciones que fueron influenciadas por aspectos como la escala y el patrón del comercio que había en ese momento. El atractivo o la necesidad o el deseo que había especialmente por las carnes grasas o los productos animales en ese momento también estaba relacionado con la demanda del mercado, la adaptación natural de los animales, así como el contacto económico y cultural entre las áreas. Todo ello concluyen a través del tiempo y del espacio dentro del antiguo norte de África, y unos vínculos que comparten con los cambios en los esquemas de la cría de animales, mostrando la gran importancia que incluso a día de hoy existe en toda África sobre la ganadería. Un ejemplo: los europeos, las grandes industrias cárnicas, intentaron montar, no recuerdo cuál era el país, un gran matadero en una zona concreta, y aparentemente esto podría ser pensado en Europa como un gran avance o un adelanto. Sin embargo, ¿qué ocurrió? No se llegó ni siquiera a activar. ¿Por qué? Porque para los ganaderos tienen un arraigo y un valor no solo cultural, sino económico. Es decir, si yo te vendo el animal,
no importa que me des dinero, para mí el animal es mi modo de subsistencia, es como que perdían su identidad, de tal forma que ningún ganadero llegó a vender sus animales para este matadero. Misterios ocultos en pinturas egipcias antiguas de la necrópolis tebana. Una investigación realizada en varios países, entre Francia, Egipto, Bélgica, Países Bajos, estudió el material de las pinturas egipcias antiguas, desde el advenimiento de la egiptología durante el siglo XIX. En la década de 1930, mucho ya había sido muestrado y descrito. La paleta limitada, por ejemplo, se ha analizado a partir de superficies pintadas reales, pero también de pigmentos y herramientas de pintura que fueron recuperadas en los sitios donde se encontraron. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se llevaron a cabo en museos, mientras que las superficies pintadas, que se conservan en capillas funerarias y en templos, permanecieron algo alejadas de esta compresión o de estas investigaciones. El proceso artístico también se ha reconstruido, principalmente a partir de la información presentada por monumentos inacabados, mostrando superficies en diferentes etapas. Sin embargo, gran parte de esta reconstrucción moderna y teórica se basa en el habitual juego de adivinanzas arqueológicas que tienen que hacerse, lógicamente al no conocer todos los detalles, como objetivo de llenar los espacios en blanco que quedan. El proyecto de estos autores decidió experimentar in situ con herramientas de análisis portátiles de última generación, como el mapeo por XRF. Así evitaban cualquier muestreo físico para aportar datos más tangibles. Este uso del mapeo XRF, por ejemplo, se ha aplicado a un caso conocido de corrección por repintado de superficie, algo que es supuestamente raro en el antiguo proceso artístico egipcio. Hablamos de una composición física que ofrece un enfoque renovado, basado en la química, que se puede compartir a través de otros enfoques, otro tipo de investigaciones de ramas diferentes de la ciencia. Sin embargo, esto también conduce a una descripción más compleja de las mezclas de pigmentos que podrían tener múltiples significados, donde lo que se considera práctico a menudo conduce hacia lo simbólico, y de allí se espera que sea una nueva definición, una redefinición de este uso de los colores, lo que en el momento, no sé, si se utilizaba sangre, pues ¿qué era? ¿Solo para dar un tono ocre o porque realmente había un simbolismo en que esa sangre representara algo cuando se aplicaba, por ejemplo? De esta manera, en vez de simplificarlo, lo que se ha hecho es que todo sea un conjunto más complejo de estas representaciones egipcias antiguas. Esta evaluación material in situ de las obras de arte antiguas significa un progreso asombroso. Es decir, los investigadores humildemente han tenido que enfrentarse al hecho de que estos tesoros antiguos aún conservarán parte de sus misterios. Babak publica recientemente un curioso estudio sobre los arios y los pueblos del mar. Migración e invasión. Respuestas al estrés climático en el segundo milenio antes de Cristo. Las consecuencias del cambio climático podrían ser tan graves y extensas que el problema ha llevado a las sociedades humanas a cambiar su sistema de subsistencia y también adaptar estrategias para hacer frente a estos desafíos. Esto ocurre actualmente, pero también ocurrió en el pasado. Las sequías y esta reducción del agua causaban graves problemas a las sociedades humanas, ya que, si hoy es clave, imaginémonos en la antigüedad, dificultaban que las comunidades fueran dependientes del agua, por lo que era prácticamente la diferencia entre vivir en una región u otra. Para salir de la crisis, muchas comunidades emigraron, que es, digamos, la primera opción, a áreas más favorables o directamente atacaron otras comunidades para implantarse en su lugar. En el segundo milenio antes de Cristo, Asia Central y Occidental, y en ello incluimos a Egipto, fueron testigos de migraciones humanas a gran escala e invasiones violentas que, y aquí está la clave, aparentemente se superpusieron con las tensiones climáticas. Pues bien, la extensa migración de las tribus arias y las invasiones de los pueblos del mar en Egipto, Levante, Anatolia y también en Grecia, durante la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, coincidieron con lo que se denominó el megaevento de sequía de 3.2 Ka, es decir, 3200 años,
hemos corroborado este evento climático que se produjo en gran parte del mundo, como un evento casi catastrófico climatológicamente hablando y que lógicamente afectó a las civilizaciones. Pero esta última investigación tiene un enfoque de arqueología ambiental, que en realidad trata de advertir sobre las desafortunadas consecuencias del calentamiento global, es decir, las migraciones climáticas y las tensiones sociales. Ya lo estamos viviendo. Algunos científicos e investigadores y expertos en geopolítica, personas nada agoreras, advierten que de no atajarse el problema a nivel social, las invasiones que sufrirá Europa o el mundo, digamos, ya no desarrollado, sino climatológicamente más favorecido, van a ser literalmente incontrolables, por una cuestión de vida o muerte. No hablamos de miles de personas, sino de millones. El artículo intenta mostrar que la razón de los desplazamientos de la población y los ataques a las civilizaciones en el segundo milenio a.C. se ha investigado desde esta perspectiva paleoclimática, indicando eventos climáticos frecuentes en el periodo Holoceno tardío-temprano, que probablemente desencadenaron todos estos eventos sociopolíticos, como si fuera una conclusión de lo que va a ocurrir también en nuestra época. De hecho, otro artículo trata sobre el agua como problema y solución en los paisajes áridos, a partir de prácticas de adaptación del uso de la tierra en Egipto en esta época. Los ambientes áridos son adecuados para investigar esta adaptación, esta capacidad de adaptación de los paisajes, ya que las condiciones representan un estrés crítico para las plantas, los animales y los humanos que viven allí, que es básicamente todo lo mismo. No es solo agua, sino también el suelo, el que es el recurso limitado. El paisaje árido de Marmarica, en el noroeste de Egipto, sirve como ejemplo para estudiar esta adaptación. Cómo los pueblos se fueron adaptando, las estrategias de vida y las prácticas resilientes para ganarse la vida en este ambiente árido se reconstruyen a partir de evidencias arqueológicas. Algunas de las estrategias de vida que comenta el artículo fueron las viviendas nicho, donde la exposición al estrés era normal, pero funcionaban debido a una elaborada gestión del agua y a la movilidad de las personas que vivían allí. Esta resiliencia del paisaje social tan árido se basa en estrategias de vida mixtas, donde solo una crisis mixta de varios factores, económica y climática, o una serie de choques más pequeños, como muchos años secos, podrían tener impactos destructivos. En definitiva, muestra cómo algunos grupos étnicos pudieron adaptarse a las graves condiciones climáticas. Reflexiones en vidrio tolemaico, incrustaciones incoloras, blancas, azules y verdes del taller de Teptinis. Otro artículo multidisciplinar realizado en Alemania e Italia se basa en las incrustaciones que se encuentran entre las gafas producidas en el periodo tolemaico. A pesar del papel central de esta fase en la historia de la tecnología del vidrio, poco se sabe sobre las recetas y sobre ese conocimiento tecnológico que tendrían los artesanos egipcios. Por ello, el artículo se centra en el estudio de los materiales del taller secundario de Teptinis, uno de los más conocidos, en el oasis de Fayum, en Egipto. Presentan un primer estudio multimetodológico, como ellos dicen, que comprende todo tipo de análisis, desde texturales, químicos y mineralógicos, como microscopía electrónica de barrido, junto con sistema de dispersión de energía y muchos análisis de última generación, como la espectroscopía Raman. En total analizaron 81 muestras que fueron cuidadosamente seleccionadas entre 800 gafas que almacena el Museo Egipcio de Turín. Su estudio ofrece la mayor base de datos composicional de vidrios tolemaicos bien fechados, que están actualmente disponibles en la literatura, destacando algunas novedades, podrían ser interesantes con respecto a cuáles eran las fuentes del sílice y del álcali, de materiales que fueron utilizados para la elaboración de estos vidrios de las gafas, y las técnicas de coloración y de opacidad que fueron empleadas. Los resultados sugieren una artesanía altamente especializada,
de origen tradicional, pero que también estaba abierta a la innovación y a la experimentación, que era lo que se esperaba en las fases de transición. Este estudio de 2022 expone cómo el arte de colorear el vidrio es, a nuestro modo de ver, tan paralelo a las vidrieras de las catedrales europeas. Algo inherente al ser humano, algo casi espiritual, no solo un simple avalorio. Otro estudio israelita trata sobre el mapeo de la movilidad potencial en el mar Mediterráneo, basado en la cartografía de la época, y aplica mediciones para los envíos básicamente de grano de Egipto a Roma. Los mapas revelan otra navegación o enlaces marítimos, los cuellos de botella de la navegación hacia el oeste, desde Levante en los meses de verano, y también ponen de relieve los vínculos de navegación en las dos direcciones que podían mantenerse durante toda la temporada estival, a pesar de los vientos dominantes. En definitiva, este estudio demuestra que los mapas contribuyen a una mejor comprensión de las posibilidades que había entre los retos de la navegación marítima en la antigüedad, pero también esa conexión que decíamos entre toda Europa y Egipto. Hace solo unos meses se publicaban artículos sobre recetas e ingredientes para la momificación del antiguo Egipto. Es decir, qué ingredientes y procesos subyacen a la momificación en este antiguo Egipto. El análisis molecular de ollas que fueron etiquetadas y excavadas en un taller de embalsamamiento proporciona algunas respuestas a esta pregunta. El estudio se realizó en El Cairo. Las momias egipcias antiguas se han apoderado de la imaginación popular desde la antigüedad hasta nuestros días, como lo atestiguan libros, películas, exposiciones en los propios museos, la afluencia que hay. Casi cuando alguien habla de Egipto, inconscientemente uno se dirige a esa exposición. Sin embargo, los métodos y materiales precisos que fueron utilizados en estas momificaciones siguen siendo relativamente desconocidos. Escribiendo en Nature, Rageote et al. Presentan análisis químicos, arqueológicos y escritos del contenido y etiquetas de jeroglíficos, de al menos 35 vasijas excavadas en un taller de embalsamamiento y una cámara funeraria. Estos proceden de la necrópolis de Saqqara, uno de los principales cementerios de Egipto, que se ha utilizado desde al menos 2900 años antes de Cristo. Hablamos casi de 50 siglos, que se dice pronto. El material excavado, que data de aproximadamente del 664 al 525 a.C., amplía la comprensión que tienen los arqueólogos de esta compleja técnica y sobre todo de las sustancias que han estado involucradas en la preservación de los muertos, así como arrojar nuevo conocimiento sobre las implicaciones socioeconómicas de esta práctica. Por ejemplo, las resinas utilizadas para preparar los cuerpos. También, como era de esperar, extractos de plantas y de animales, que fueron incluidos como ingredientes originarios en lugares o en momias con una distancia entre ellas de cientos e incluso miles de kilómetros, lo que muestra que era un conocimiento importante, no una cosa puntual. Un día en el Nilo. Vivir en una ciudad de Nubia. Es lo que se plantean Budka et al. En Alemania. Como arqueólogos, y yo lo extrapolo a casi cualquier persona, a menudo nos preguntamos cómo sería o cómo era vivir en el pasado. Al mezclar una narrativa ficticia de todo lo que nos llega con la evidencia arqueológica objetiva, o sea, de lo que realmente existió, que incluso la arqueología puede no llegar a ser un reflejo completo, vemos cómo se va actualizando con los nuevos descubrimientos. Pues estos autores ofrecen una interpretación de cómo pudo haber sido un día típico viviendo en Sai, una ciudad en una isla en el río Nilo, durante el segundo milenio antes de la era común, en lo que hoy es Sudán. Los arqueólogos se centran en la cuestión en diferentes niveles, pensando en la vida cotidiana de los residentes de una ciudad antigua, las actividades que tuvieron lugar y todos sus contextos históricos, que es muy importante, pero también geográficos y culturales, desde un punto de vista amplio.
También explican cómo trabajan los arqueólogos e interpretan algunas de las pruebas que discuten, centrándose en variedad de métodos. Pero bueno, eso no es lo que más nos interesa, sino los avances recientes en la construcción virtual en 3 dimensiones que ofrecen una perspectiva única sobre la interpretación del pasado. Es como cuando alguien ve una imagen o siempre ha visto fotografías, pero hasta que no está en la ubicación del lugar, no lo vive con la misma intensidad o no lo reconoce igual. Si no, todos viajaríamos simplemente mirando Instagram. Muchos temas cubiertos en el artículo son relevantes hoy en día y pueden vincularse a objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, más que desvelarlo aquí, invitamos a los escuchantes a que lo lean por sí mismos. Tal y como hacen los autores, alientan a los lectores a pensar en algunas de las cosas que discuten en relación con sus propias vidas y experiencias, y que han proporcionado una serie de preguntas para comenzar algunas de estas discusiones, cada uno la suya. Realidad y percepción de la arquitectura. La naturaleza multicultural de la arquitectura doméstica egipcia en el periodo romano. Así titularon Lorenzon y sus colegas en Finlandia un artículo recientemente publicado. La arquitectura doméstica es un componente arqueológico esencial para comprender las sociedades pasadas. Como tal, estudios recientes sobre casas y hogares en Egipto se han centrado en analizar las prácticas de arquitectura desde la perspectiva de la geografía más amplia. Investigan las estructuras domésticas del periodo romano para comprender cómo se vivía socialmente, cómo era ese cambio cultural en las sociedades locales, pero también a nivel global dentro de todo el entorno que se había construido. Estos autores se basan en la arqueología de la construcción para intentar entender cómo vivían los antiguos egipcios. Y si hablamos de ciudades, tendríamos que hablar de Luxor y de Memphis y su necrópolis Saqqara.